¿Te imaginas vivir en pleno siglo XXI sin celular e internet? Los Amish, también denominados menonitas Amish, viven así. Se trata de un grupo etno-religioso protestante anabaptista, conocido principalmente por su estilo de vida sencilla, vestimenta modesta y tradicional y su resistencia a adoptar comodidades y tecnologías modernas. Los Amish son una comunidad cultural muy unida, descendientes de inmigrantes hermanos y predominantemente suizos de habla alemana. Actualmente las comunidades Amish comprenden aproximadamente 22 asentamientos ubicados principalmente en los Estados Unidos y en Ontario, Canadá. Algunas características de los Amish son: creen en el Nuevo Testamento, viven en asentamientos apartados de las metrópolis, se aíslan del mundo exterior, defienden valores como el pacifismo, la humanidad, la vida sencilla y el trabajo, así como la vestimenta al estilo del siglo XVII o XVIII. Se cree que la mayoría de las comunidades Amish se establecieron en Norteamérica después de las olas de inmigración. Algunos Amish del grupo Vichy Amish han emigrado a la América Central en un intento de huir de las influencias de la sociedad moderna. Prácticas religiosas. Los ascendientes suizos y alemanes de los Amish buscaban diversas reformas dentro del cristianismo protestante, las cuales incluían la insistencia de la separación de la Iglesia y el Estado, el apoyo a un estilo de vida no resistente o de no violencia y la abogacía por el bautismo de adultos. Por ello, los Amish practican una doctrina de tipo anabaptista. No creen que un niño deba ser bautizado, puesto que no es una decisión personal. Dos conceptos claves que practican los Amish son el rechazo al Hochmut, orgullo, arrogancia o altivez, y la elevada consideración que tienen del Temut, humildad, y el Gelassenheit, calma, compostura y placidez. Los Amish consideran que innovaciones como la electricidad promueven la competencia por bienes que definen un estatus, o que las fotografías podrían abonar a la vanidad personal. En diversas comunidades tienen prohibido leer versiones de la Biblia en inglés o español, aunque esto no impide que estos últimos años algunos de ellos obtengan, secretamente, Biblias en un idioma que les resulte más comprensible. La interpretación Amish del cristianismo hace un especial énfasis en la importancia y la necesidad de la humildad y el trabajo y el rechazo de muchos lujos modernos y entretenimientos innecesarios. Es por eso que también se abstienen de usar tecnología, manejar máquinas eléctricas, ver televisión o escuchar múltiples clases de música, ya que consideran al entretenimiento una táctica que puede ser usada por el diablo para crear maldad, distracción u orgullo. Asimismo, tienen prohibido ser grabados con cámaras de video. Resalta el valor que tiene para ellos la ayuda mutua y comunitaria, lo que los caracteriza como una comunidad que es muy colaborativa y caritativa los unos con los otros. Como anabaptistas, los Amish practican la no resistencia y tampoco realizan ningún tipo de servicio militar. Aquellos miembros que no aceptan estos principios y no pueden ser convencidos de arrepentirse son excomulgados. Las diferencias entre comunidades son observables en detalles del código de vestimenta y el uso de tecnologías, incluso trivialidades sobre la ropa, como los tirantes o cuántos pliegues debe tener un gorro, pueden causar desacuerdo entre las autoridades religiosas que dictan los Ordnung. Los grupos con normas similares se consideran en comunión entre sí, unos a otros como miembros de la misma iglesia cristiana. Cuando es así, se permite que los miembros de estos grupos puedan visitarse y casarse entre sí, siendo esta una forma de evitar problemas relacionados con la endogamia. Abstención tecnológica.
Muchos Amish evitan usar diversos elementos de tecnología moderna. Objetos tales como automóviles, televisores, teléfonos y electricidad son excluidos del estilo de vida permitido por la comunidad debido a que son considerados elementos distrayentes en la vida. Por ejemplo, para transporte usan carretas tiradas por caballos. Sin embargo, esta modalidad no es uniforme y algunos Amish pueden aceptar el uso de ciertas tecnologías dentro del estilo de vida. En algunas comunidades, los líderes eclesiásticos se reúnen para analizar la admisión de ciertos elementos. En otras, esto se hace cada vez que es necesario. Debido a que los Amish, al igual que otros menonitas, no tienen una estructura de gobierno centralizada y jerárquica, a diferencia de lo que sucede en el catolicismo o anglicanismo. A menudo las comunidades tienen ideas diferentes entre sí en cuanto a qué elementos tecnológicos son aceptables y cuáles no. Algunos, por ejemplo, consideran que está prohibido manejar un automóvil, aunque aceptan la posibilidad de viajar en él cuando sea necesario, como en casos donde se requiera atención médica inmediata. Algunos Amish aceptan los automóviles sin cromar, lo cual es ampliamente considerado como algo no Amish por otros grupos. La electricidad, por ejemplo, es vista como una conexión con el mundo exterior. La utilización de la electricidad podría también llevar al uso de electrodomésticos que complicarían la tradición Amish de vida sencilla. En ciertos grupos Amish puede usarse la electricidad en situaciones muy específicas. Vestimenta. El código de vestimenta de algunos grupos incluye la prohibición de usar botones, solo permitido el uso de ganchos y ojales para mantener cerrada la ropa. Sin embargo, sí existen grupos que permiten el uso de los botones. Los Amish destacan por confeccionar sus prendas y la calidad con la que elaboran sus edredones. Por lo general, un hombre Amish estará siempre bien afeitado durante su soltería y una vez que contrae matrimonio se deja crecer la barba. En algunas comunidades, sin embargo, los hombres se dejan crecer la barba después de ser bautizados. Además, la barba no debe ser muy corta. Los hombres generalmente usan sombrero. Los bigotes generalmente están prohibidos por ser vistos como símbolos de militarismo. Trabajo y ocupaciones. Los Amish se destacan por su eficiente trabajo en la agricultura. Procuran producir sus propios alimentos a medida de lo posible, aunque esto no significa que no lleguen a comprar productos de fuera, incluso de pequeños almacenes. Algunos Amish dedicados al cultivo han adoptado con entusiasmo los productos modificados genéticamente por su alta eficiencia. Los hombres generalmente se dedican a la construcción o al campo. Suelen tener áreas de cultivos fructíferos de donde obtienen sus productos vegetales. A menudo hay granjas Amish de donde se obtienen alimentos para elaborar sus propios productos lácteos, tales como leche, queso, helado y otros productos. Las mujeres, por su parte, se dedican al hogar y a la crianza de hijos, aunque los padres también participan en esta. Los artículos decorativos usualmente no tienen relevancia en la vida de los Amish, por lo cual no se destaca la artesanía más que a los alrededores externos de sus comunidades, donde también suele haber actividades turísticas para conocer sobre este peculiar estilo de vida. Rumspringa. Se espera que los niños Amish sean obedientes a sus padres en todos los aspectos, pero cuando son mayores, durante la adolescencia, alrededor de los 16 años, algunos padres permiten a los jóvenes pasar por un periodo conocido como Rumspringa. Esto varía entre comunidades. En esta etapa se les permite experimentar más ampliamente con el mundo durante algún tiempo. Posteriormente tendrán que elegir entre bautizarse dentro de la iglesia Amish o abandonar la comunidad. De esta forma, ellos eligen cuál es el modo de vida que quieren.
Conflictos que enfrentan. Algunos estudiosos consideran que la cultura Amish se ve presionada por el mundo moderno. Las leyes sobre el trabajo de menores, por ejemplo. A los niños Amish se les enseña el valor del trabajo duro desde una edad considerada temprana para los estándares del siglo XXI. Los padres Amish supervisan a sus hijos en tareas para asegurarse de que aprendan a realizarlas de manera segura y efectiva. Las leyes modernas sobre el trabajo de menores entran en conflicto con la autoridad de los padres Amish para decidir si sus hijos son competentes o no para las tareas arriesgadas. Al igual que muchos menonitas, los Amish rechazan los seguros de vida y seguros médicos, limitándose únicamente al apoyo económico que les puede brindar su iglesia y su comunidad. Por ejemplo, si un granero es dañado por el fuego o algún desastre natural, se planea la reparación por la comunidad que tratará de reconstruirlo en un solo día. Problemas genéticos. Ya que casi todos los Amish que existen descienden de los pocos cientos de fundadores que vivieron en el siglo XVIII, han ocurrido casos de dolencias genéticas hereditarias, algunas de las cuales son bastante raras, en ciertos casos prácticamente únicas, y algunas pocas llegan a ser muy serias. Dichos trastornos han causado un aumento en la mortalidad infantil en las comunidades Amish. La mayoría de los Amish aceptan esto como Gottes Wille, voluntad de Dios, rechazando cualquier tipo de exámenes genéticos previos al matrimonio para prevenir estas dolencias y negándose a que se practiquen exámenes genéticos en el feto. No obstante, ha habido casos en los que los padres de los niños afectados han cedido a las investigaciones. De cualquier forma, los niños que llegan a presentar alguna discapacidad física o mental son amados, cuidados y atendidos al igual que los niños sanos. Algunas veces sí se da la diversidad genética entre las comunidades, dado que la relación entre ellas ha sido lo suficientemente distante. Así, los trastornos genéticos presentes en una comunidad pueden estar ausentes en otra. Por ejemplo, aunque dentro de los Amish de Lancaster County hay solo unas pocas familias fundadoras, estas son bien distantes de las familias fundadoras de la comunidad Amish de Perth County en Canadá. Muchos padres de niños discapacitados están haciendo uso de la tecnología moderna para cuidar de sus hijos. La amplia mayoría ha recibido permisos especiales de sus líderes religiosos para utilizar ciertos aparatos eléctricos, pero en algunos casos fue imposible obtener dicha autorización, lo que ha llevado a algunos padres a abandonar el estilo de vida Amish, siendo por ello expulsados de su comunidad. Aunque los Amish están exentos de la seguridad social de los Estados Unidos, según el proyecto de ley relativo a Medicare, promulgado en 1965, es de notar que los Amish pagan impuestos. Pero como parte de su rechazo a los seguros, los Amish no aceptan ayuda del gobierno ni en salud ni en alimentación. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre el estilo de vida de los Amish? ¿Te gustaría intentarlo? Yo soy el documentalista y esto fue ¿Por qué los menonitas rechazan la tecnología? Gracias y hasta la próxima.